Je suis très révolutionnaire. Je veux vous parler de la literatura. Como mujer ilustrada del siglo XVIII, me encanta utilizar la literatura para difundir mis ideas reformistas. Somos de una época en la que consideramos que es muy importante difundir los conocimientos. Por eso hemos inventado la enciclopedia. Durante el siglo XVIII, el ensayo es la forma más cultivada en prosa. Corre el año 1700. Se instaura la Casa de Borbón con el rey Felipe V. El espíritu ilustrado del siglo XVIII se basa en los principios de igualdad y libertad y en la creencia de que el poder reside en el pueblo. Este pensamiento desembocará a finales del siglo en la Revolución Francesa, en 1789. La Ilustración es una corriente de pensamiento que se desarrolló en Francia durante el siglo XVIII y que se caracteriza por la defensa de la razón frente a la fe y la confianza en la ciencia y en la educación como instrumentos para conseguir el bienestar de la población. El siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces por su finalidad de acabar con la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón. El tema Sapere Aude, Atrévete a saber, del poeta latino Horacio, difundido por Kant, resume el espíritu de la Ilustración. En la organización social se mantienen los privilegios de la nobleza y el clero, aunque la burguesía continúa su ascensión hacia los puestos de poder. El deseo del pueblo de obtener representación política dará lugar en 1789 a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de derechos humanos inspirado en los principios de la Ilustración que afirmaba los valores fundamentales de la Revolución Francesa. En España, el siglo XVIII comienza con la coronación de Felipe V, que pertenece a la Casa Real Francesa de los Borbones. Este hecho propicia la llegada del pensamiento ilustrado, que aunque al principio choca con la mentalidad conservadora de la sociedad española, paulatinamente se extiende a todo el país. Los Borbones emprenden un conjunto de reformas. Para ello, se rodean de una minoría culta, los llamados ilustrados, que gobiernan según los principios del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Para los ilustrados es esencial la tarea educativa, pues sin ella no son posibles ni el progreso ni la felicidad que aspiran a conseguir. Su deseo de extender la educación y divulgar las nuevas ideas está en la base de proyectos como la Enciclopedia, 1751-1772, coordinada por Diderot y D'Alembert, obra en la que se pretendía compilar todos los conocimientos de la época. El auge de la prensa en este siglo fue esencial para la divulgación de las nuevas ideas. En España, el primer periódico diario fue el Diario Curioso, 1758. Comienza a desarrollarse además el periodismo crítico, El Pensador y la prensa diaria, Diario de los Literatos. Para promover el desarrollo cultural, en España se crean numerosas instituciones como la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional, la Real Academia de Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo del Prado. En la pintura del siglo XVIII sobresale la figura de Francisco de Goya y Lucientes, que fue nombrado pintor del rey en 1786 y 3 años después pintor de cámara. Sus creaciones constituyen un testimonio excepcional de la época. El arte clásico, conjunto de principios de la antigüedad grecorromana, se convierte en el modelo para los ilustrados. Por eso, a este movimiento se lo llama neoclasicismo. La literatura neoclásica defiende los siguientes principios. Las obras literarias guiadas por la razón deben ser un reflejo de la realidad y manifestar un espíritu crítico ante el mundo que las rodea.
se imitan las formas grecolatinas, ajustándose a los cánones clásicos que fijan las normas específicas de cada género. La literatura tiene una intención didáctica. La finalidad no es entretener, sino transmitir enseñanza.